Tu mente acaba de hacer algo curioso. Imagínate que le vas a declarar a esa persona que tanto te agrada, que sientes algo por ella y empiezas a pensar en qué le vas a decir, cómo le vas a decir, pero también algo raro sucede. Comienzas a pensar si te va a decir que no, cómo te vas a ver delante de todas las personas, cuáles van a ser tus reacciones, si a esa persona a la que te le vas a declarar se va a burlar, se va a reír, cómo te vas a sentir tú, esa sensación de agobio, de preocupación, de incertidumbre, y qué sucede, y entonces empiezas a calcular que todo va a salir mal y dices, no, 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 mejor no, mejor así, ya no le quiero decir nada. ¿Qué sucede? Tu mente ya imaginó la reacción de la otra persona, de la tuya, de las de los demás. Ya pasó por esa vergüenza, la culpabilidad, el fracaso, el rechazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo antes de que por lo menos ocurriera el que le hablaras. A eso se le llaman pensamientos catastróficos. Es una de las distorsiones cognitivas más relacionadas con la ansiedad. Y el día de hoy vamos a entender desde dentro cómo se va relacionando. Y sobre todo vamos a ver cómo podemos interrumpirlo. Muy buenos días, gracias a todas y a todos por estar en sintonía en este podcast. Esto también me pasa. En el episodio anterior hablábamos sobre qué es la ansiedad y por qué no es raro sentirla y que no debemos de sentirnos mal ni pensar en que algo raro le está pasando a nuestro cuerpo. Hoy entramos a una de las distorsiones más específicas que tenemos en la ansiedad, que es la anticipación negativa o la catastrofización. Ese hábito que tiene la mente de irse hacia el futuro y generar escenarios realmente catastróficos, negativos, oscuros que podemos tener. Vamos a entender por qué nuestro cerebro hace eso y, spoiler, esto tiene un sentido evolutivo. Además vamos a aprender una herramienta concreta para que no nos vayamos al futuro, sino nos pongamos en el aquí y en el ahora. El pensamiento catastrófico es una distorsión cognitiva. Hay que recordar que las distorsiones cognitivas son estos procesos que interpretan la realidad de forma inexacta o errónea y en el cual vamos a detectar amenazas que no son reales, que son irracionales, pero que las vamos a validar y vamos a pensar que esos escenarios futuros son ciertos. ¿Cómo se ve, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana? Si mi jefe un día me pide hablar conmigo en la mañana sin decirme cuál es la situación, entonces mi mente empieza a procesar. Híjole, me van a despedir, cometí un error, a lo mejor ya no me va a querer para ese proyecto, soy un mal elemento, no sirvo para nada. Y directamente se va al peor escenario sin detenerse a pensar que puede haber otras posibilidades. Por otra parte, por ejemplo, podemos estar mandando un mensaje importante y lo mando por WhatsApp y la persona lo recibe, aparecen las benditas dos palomitas azules y no recibo respuesta de inmediato. Y entonces digo, le caí mal, es que cometí un error, es que para qué lo hice, es que siempre me ignoran, sin ninguna evidencia. Solo estamos basándonos en la historia que está construyendo nuestra ansiedad. Y es un síntoma físico menor, pero que en cuestión de minutos nuestra mente explora todo lo peor que pueda pasar, cómo me voy a sentir, y entonces me empiezo a focalizar en este proceso de hipervigilancia para decir, ¿sabes qué? Estoy sintiendo una sensación de ahogo, no puedo respirar, yo creo que me está dando un infarto, ¿no? Y empiezo a visualizar cada parte de mi organismo, cómo está respondiendo y digo, no, algo malo me está pasando, yo creo que me voy a morir, yo creo que me está dando un ataque cardíaco, yo creo que voy a tener un accidente cerebrovascular, qué sé yo. ¿Te suena familiar? El pensamiento catastrófico tiene dos características bien importantes. Salta de la situación que tenemos al peor escenario posible, ignorando todas las situaciones o todos los escenarios intermedios que puedan haber y que son mucho más probables de que sucedan. Y un segundo punto es de que trata a ese escenario catastrófico como inevitable. No hay ninguna posibilidad de que podamos resolverlos, no hay ninguna alternativa y ante eso nos vamos a tener que afrontar.
Pero aquí empieza un gran problema. Tu cerebro hace eso porque cree que te está protegiendo. Ya lo preparaste para lo peor. Y no nos va a tomar por sorpresa esa situación. Y si ya anticipamos esa respuesta, no te va a doler cuando llegue y entonces va a hacer todo lo que sea posible para evitar ese sufrimiento. El problema es que estar teniendo estos pensamientos catastróficos se vuelve demasiado agotador, es algo insoportable. Y la mayoría de las veces, ¿qué crees? Lo peor jamás llega. Solamente son respuestas derivadas de ese pensamiento catastrófico. En la gran mayoría de veces, los estilos de crianza que tenemos en nuestros hogares posibilitan que haya factores de riesgo que nos van a promover que haya conductas anticipatorias. Si yo hago cosas en mi casa y me equivoco, entonces ante los regaños, ante la exhibición, ante los malos tratos, o tal vez también hasta la propia parte en la cual se vuelve negligente, en la que no nos toman en cuenta, hacemos y aprendemos a que tenemos que pensar en respuestas que nos eviten afrontar ese problema. Y entonces empezamos a anticipar que esas respuestas que no agradan en casa, tenemos que evitarlas y dar siempre lo mejor. Y entonces estamos pensando siempre en el peor de los escenarios. Es que si hago esto, me van a pegar. Si hago esto, me van a ignorar. Si hago esto, me van a gritar. Y entonces se empieza a formar dentro de nuestros pensamientos algo que llamamos reglas personales de vida, que son las que le dan sentido a nuestra vida, las que nos permiten caminar, hacer nuestros proyectos, darle una interpretación al punto azul pálido en el cual vivimos. Lo que hace que el pensamiento catastrófico sea difícil de manejar es que no funciona pues solo, sino son estas relaciones que vamos teniendo, estos aprendizajes relacionados, que cuando llega un momento siempre pienso algo va a salir mal, necesito que protegerme, esto puede ser lo peor que me suceda y no lo voy a enfrentar. Entonces el pensamiento le manda una respuesta a nuestro organismo, le manda una señal para que active y entonces tengamos una serie de afrontamientos que van a ser totalmente disfuncionales, pero que nos van a permitir acercarnos a afrontar esa situación. Va a tener una respiración que sea más acelerada, lo cual va a cambiar el dióxido de carbono y el pH de nuestro organismo, lo que nos va a permitir o le va a dar paso a que tengamos una hiperventilación, y es cuando decimos no puedo respirar, siento que me sofoco, tengo una presión en el pecho. ¿Me explico? Entonces nuestro cuerpo empieza a tensarse, nuestros músculos igual, y entonces estamos preparados para afrontar esa amenaza. Pero muchas veces, como lo veremos en otros episodios, estas respuestas también tienen un componente cognitivo. Y entonces en este componente cognitivo es, ¿sabes qué? Está pasando algo mal o va a pasar algo mal. Realmente si seguimos haciendo esta respuesta, realmente si mi jefe me citó en la mañana, es de que me va a correr o va a decir que soy un incompetente o que mi trabajo no sirve, es disfuncional. Entonces, esas señales de mi cuerpo, esas señales que me está dando los pensamientos, me va a decir, está pasando algo mal, y lo que va a generar es de que haya más pensamientos negativos. Entonces, ¿qué van a generar? Indudablemente otras respuestas físicas disfuncionales y que van a generar otros pensamientos y así sucesivamente. Un bucle que no va a terminar de decirnos que está pasando algo, que se va a sostener por sí mismo, pero que no va a necesitar evidencia externa, solo necesita que el pensamiento catastrófico, que nosotros le pongamos atención y que lo validemos. Y ahí es donde cambia todo, porque la ansiedad, tenemos que decirlo de inmediato, no lee el futuro, no tiene la información privilegiada como para decir, sí, ¿sabes qué? Dentro de 10 segundos, se me va a caer el vaso. No, por supuesto que no es así. Solo toma los patrones de conducta que hemos aprendido a lo largo de nuestra crianza, a lo largo de las diferentes relaciones en las que nos fuimos desarrollando, y los proyecta hacia adelante. Va sacando conclusiones precipitadas, sin tomar la lectura completa del contexto. Solamente lo que nos afectó es lo que toma para validar
ese futuro catastrófico. Y entonces lo que sentimos es una advertencia sobre lo que va a pasar. Y digo, ¿ves? Te lo dije, eso va a suceder, ¿no? Cuando se combinan con otras distorsiones cognitivas como la profecía autocumplida. Entonces refleja lo que ha estado sucediendo antes y lo que muy probablemente vaya a suceder. Eso no lo invalida. Son experiencias pasadas, que son reales, que sí las sentiste, que estuviste ahí ante esa situación. Pero si significa que la historia que te está contando sobre el futuro no es un hecho, no es algo que vaya a ocurrir, no es algo que tengamos por delante que digamos, como anteriormente las gentes cuando yo cometí un error me van a gritar o me van a decir, ya no te quiero, eres un estorbo, no significa que va a suceder de la misma manera, solamente es una interpretación. ¿Y qué crees? Las interpretaciones pueden ser cuestionadas, pueden ser debatidas y lo mejor, pueden ser reinterpretadas. ¿Cómo podemos interrumpir este ciclo de los pensamientos catastróficos? Lo primero es que hay algo que no sirve. El decir, no pienses en eso, piensa en algo bonito. ¿Por qué? Porque si digo, no pienso en eso, no pienso en los exámenes médicos que me tengo que hacer mañana y digo, no los voy a pensar, no me voy a enfocar en eso, ¿qué crees? Te vas a enfocar aún más en eso y ya te vi agarrando tu celular y buscando en ChatGPT qué es esta enfermedad o este dolor que estoy sintiendo y a partir de ahí vas a hacer interpretaciones. O por el contrario, cuando nos dicen, piensa en algo bonito, piensa positivo y así de, no va a pasar nada, todo va a estar bien, no me va a suceder nada, todo va a estar bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien, la vida es bella y demás. Y de repente estoy forzando que haya un pensamiento que tiene que pintarse de bonito y en algún momento eso va a romperse y va a entrar el pensamiento catastrófico y te va a decir, bueno, y lo estás sintiendo bonito, pero ¿y ese dolor de qué será? ¿Me explico? O sea, no tiene ningún sentido. De hecho, suprimir esos pensamientos hace que aparezcan con mayor intensidad. Es como decirte que no pienses en un elefante rosa. ¿Y qué crees? Ya estás pensando en el elefante rosa. Pero lo que sí funciona y es distinto es que en lugar de que te pelees, en lugar de que evites pensar en esos pensamientos catastróficos, los debatas. Aquí, mis queridos pacientes que me están escuchando y que ya se dan cuenta de las locuras de su terapeuta ya de por sí con un grado de locura bastante cuestionable, es que siempre les digo, debatan, no permitas que el pensamiento se meta y que esté pensando en el peor de los escenarios. Es que me van a correr, es que qué tal si me equivoco y se van a burlar de mí, es que si no me responde el mensaje, debátelos. ¿Cuál es la evidencia que tengo para decir que esto va a suceder? ¿En dónde está escrito que esta situación se va a dar tal cual la estoy pensando? ¿Dónde está la evidencia que me dice que este pensamiento se va a cumplir tal cual lo estoy pensando? ¿No hay alguna alternativa distinta posible a lo que estoy pensando? Y es más, si sucediera esa situación, no hay algo que yo pueda hacer, no hay algo a lo cual yo pueda afrontarlo y generar una modificación. Tiene que ser exactamente como lo pienso. ¿Te das cuenta? Eso es un debate. El debate no es tratar lo bonito de vente, pechocho, vamos a decirte, a ver, cómo se siente ese pensamiento? No, es un debate. Necesitamos firmeza, pero ojo, firmeza no quiere decir que te trates mal. Ojito ahí, no te estoy diciendo que te trates mal. Quiero que cuestiones al pensamiento automático. Quiero que cuestiones a ese ratoncito. Quiero que cuestiones la parte en la que el pensamiento catastrófico nos está diciendo que esto va a pasar así y que no hay ninguna manera en la que podamos desarrollarlo ni pensarlo de otra forma distinta. Son dos cosas totalmente distintas. El debate tiene que ser conciso. El debate no tiene que pensarse, ojo, en que estoy teniendo un pensamiento catastrófico, voy a pensar en algo bonito. Tampoco te estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que quiero que debatas, quiero que lo cuestiones, quiero que le pidas evidencia, que le pidas pruebas, que pienses en escenarios distintos, para que de esa manera disminuyamos
la intensidad y frecuencia de la ansiedad, de ese pensamiento catastrófico, y tú mismo te vas a dar cuenta cuando empieces a hacer los debates. La intensidad empieza a bajar. ¿Por qué? Porque la ansiedad, los pensamientos catastróficos en la cual se reproduce esa ansiedad, no aguantan los debates. Cuando tú le pides evidencias, no las tiene. ¿Por qué? Porque son irracionales. Sí, tal vez tú los construiste, pero eso no significa que realmente creas en eso. Solamente es la parte en la cual se está alimentando ese pensamiento catastrófico. Entonces, cuando los debates, empieza a sentirse, pues, mucho más incoherente el pensamiento catastrófico. ¿Me explicó? Muy bien, la herramienta que vamos a ver hoy se trata de la doble columna. Quiero que en una hojita hagas una división, que pongas dos columnas. En la parte izquierda vamos a poner los pensamientos irracionales. Y en la parte derecha vamos a poner los pensamientos racionales o alternativas. Te voy a poner un ejemplo. En la parte izquierda, donde están los pensamientos irracionales, puedo poner: si estoy callado en una reunión, la gente pensará que soy raro, pero si me atrevo a hablar, pensarán que soy un tonto. ¿Me explicó? Y en la columna de la derecha, que es donde está el pensamiento alternativo o el pensamiento racional, vamos a colocar que la gente no necesariamente pensará que el que yo esté callado signifique que soy raro, y que tampoco significa que están al pendiente de si hablo o no. Más bien van a estar enfocados en poder disfrutar de la relación que tienen cada uno de ellos. ¿Estamos? Aquí también podríamos hacer el debate que estuvimos hablando hace algunos minutos. ¿Dónde está la evidencia de que el que esté callado sea igual a ser raro? ¿Hay alguna prueba que nos pueda decir que las personas que van a una reunión van únicamente y exclusivamente con la intención de saber cuándo hablo? ¿Habrá otra alternativa posible? ¿Para qué utilizamos esta doble columna? Para poder darle una alternativa al pensamiento catastrófico. Para que el pensamiento catastrófico que nos está hablando que algo va a suceder o que se va a dar de una manera determinada, nosotros podamos reestructurarlo en una forma totalmente distinta. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a estructurar es tener una relación a partir de poner en la columna de la izquierda el pensamiento irracional, lo que estamos pensando, el pensamiento catastrófico, y en la parte derecha vamos a poner cuáles son esas alternativas, qué tenemos, cómo lo vamos focalizando, y darle evidencia. Apóyate del debate. ¿Dónde está la prueba? ¿Dónde está la evidencia? ¿Hay alguna alternativa posible a lo que estoy pensando? A mí me gustaría que lo hicieras. Esta es una manera de poder dar un debate y reestructurar el pensamiento catastrófico que tenemos por delante. Entonces, hoy aprendimos que el pensamiento catastrófico no es más que un mecanismo de protección que se le fue la mano. Esa es la realidad. Que se sostiene con un ciclo de pensamientos y reacciones físicas que se alimentan entre sí como un bucle y que están permanentemente viviendo ante esta circunstancia donde no se debate, no se cuestiona. Para eso tenemos que debatirlo. Para eso tenemos que pedirle evidencia y pensar en otros escenarios posibles, en otras alternativas. De la situación al pensamiento catastrófico no hay que saltarnos que pueden haber un montón de alternativas. ¿Estamos? En el próximo episodio, entonces vamos a hablar de algo que mucha gente no conecta con la ansiedad, pero que está muy presente. ¿Cuáles son las señales corporales? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? Esa tensión en la mandíbula, el nudo en el estómago, la sensación de no poder respirar. El cuerpo lleva la cuenta de todo lo que la mente no ha procesado todavía, y hay formas muy concretas de escucharlo y de responderle. El siguiente podcast lleva por título El cuerpo también habla. Nos escuchamos pronto. Cuídense mucho. Saludos.